Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren maravillosamente bien. Hoy, sin embargo, tenemos una noticia que nos ha dejado a todos en shock, con el corazón encogido y una profunda preocupación. Como ya habrán podido anticipar por el título que acompaña a este vídeo, vamos a hablar de Hande Erçel, esa actriz turca que ha sabido conquistar tantos corazones con su innegable talento, su carisma arrollador y una belleza que irradia luz propia. Lamentablemente, la información que estamos a punto de compartir es bastante seria y toca una fibra muy sensible en todos quienes seguimos su carrera y admiramos su persona. El tema que nos ha convocado hoy aquí con un tono de urgencia y seriedad es la noticia de que Hande Erçel ha sido hospitalizada tras, aparentemente, un grave accidente ocurrido en el mismo set de filmación donde se encontraba trabajando. Sí, han escuchado bien. Es una noticia que nadie esperaba, que ha surgido de forma abrupta y que, sin lugar a dudas, ha generado una ola masiva de preocupación entre sus miles de fans alrededor del mundo, así como en el vasto y conectado universo del espectáculo. Nuestra intención hoy es desgranar todo lo que se sabe hasta el momento, los detalles que han logrado salir a la luz, y sobre todo, compartir nuestras más sinceras esperanzas de una pronta y completa recuperación para ella. Antes de sumergirnos de lleno en los pormenores de esta inquietante noticia, quiero tomar un momento para recordarles la importancia de nuestro canal y lo que representa. Si aún no lo han hecho, les aseguro que este es un momento excelente y oportuno para suscribirse. Aquí en nuestro espacio nos dedicamos a traerles las últimas novedades del mundo del entretenimiento, análisis profundos y, como en esta ocasión, noticias importantes que de una u otra forma nos afectan a todos como seguidores y admiradores de estas figuras públicas que tanto queremos. Por favor, les invito a hacer clic en ese botón rojo de suscribirse y a activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan absolutamente nada de lo que compartimos. Su apoyo, su activa participación y su fidelidad son absolutamente fundamentales para nosotros y nos impulsan a seguir adelante. Ahora sí, con el corazón puesto en un puño, vamos a entrar en materia. La noticia sobre la hospitalización de Hande Erçel surgió de manera extremadamente repentina y ha sido difundida rápidamente por una gran cantidad de medios de comunicación, tanto en Turquía como a nivel internacional. En las primeras horas la información era escasa, fragmentada, lo que, como es natural, inevitablemente alimentó la especulación y la ansiedad de sus seguidores. Se hablaba de un grave accidente en el set, pero los detalles exactos de lo que había sucedido permanecían en una neblina de misterio. Según los primeros reportes que comenzaron a circular, Hande se encontraba inmersa en la grabación de escenas para su más reciente proyecto, una serie que prometía ser un rotundo éxito y que estaba generando una gran expectativa. Fue durante estas grabaciones que ocurrió el desafortunado incidente. Las circunstancias exactas del accidente aún no están completamente esclarecidas, lo que añade un velo de incertidumbre a la situación. Algunas fuentes, que prefieren mantenerse en el anonimato, sugieren que pudo haber sido un elemento del propio set de filmación el que falló, provocando el percance. Otras teorías apuntan a una posible caída o a un movimiento brusco e inesperado durante la ejecución de una escena de acción o dramática particularmente intensa. Lo que sí parece ser un consenso entre los primeros informes es que el accidente fue lo suficientemente serio y de gravedad como para requerir atención médica de urgencia y posteriormente su traslado inmediato a un centro hospitalario. Los detalles concernientes a su estado de salud son, de manera completamente comprensible, manejados con una cautela extrema por parte del equipo de producción de la serie, su representante y por supuesto su familia. Lo que se ha confirmado hasta el momento de manera oficial es que Hande fue trasladada de urgencia a un centro médico y que los doctores se encuentran evaluando su condición de manera exhaustiva. Hasta la fecha de este vídeo, no se han emitido comunicados oficiales que detallen la gravedad de sus lesiones. Sin embargo, el simple hecho de que haya sido hospitalizada y que esta noticia se haya hecho pública de esta manera, nos indica, sin lugar a dudas, que la situación es seria y requiere de todo nuestro apoyo moral, nuestros buenos deseos y nuestras energías positivas. La noticia ha caído como un auténtico jarro de agua fría para miles de seguidores que la idolatran alrededor del mundo. Hande Erçel no es solo una actriz de un talento excepcional, sino que también se ha convertido en un referente de moda, una influyente figura en las redes sociales y una persona muy, muy querida por el público. Su presencia constante en plataformas como Instagram, donde comparte retazos de su vida personal y profesional, la ha acercado de manera íntima a su base de seguidores.
Es por ello que la incertidumbre sobre su estado de salud está generando una auténtica ola de mensajes de apoyo, de profunda preocupación y, sobre todo, de preguntas recurrentes: ¿qué le pasó exactamente? ¿Qué tan grave es su estado? ¿Cuándo se recuperará por completo? Entendemos perfectamente esa necesidad humana de saber, de tener información clara y precisa, especialmente cuando se trata de una figura pública tan querida. Sin embargo, en situaciones tan delicadas y personales como esta, es de suma importancia también dar espacio y la privacidad necesaria a Andy y a su familia. Debemos permitir que el equipo médico realice su trabajo sin presiones externas, sin especulaciones invasivas. Lo que sí podemos hacer, y lo que miles de personas ya están haciendo activamente, es enviarles nuestras energías positivas, nuestros pensamientos de fuerza y desearle una recuperación total, rápida y sin contratiempos. La solidaridad en el mundo del espectáculo no se ha hecho esperar. Numerosos compañeros de profesión y celebridades del ámbito del entretenimiento turco ya han comenzado a manifestar su apoyo a Hande a través de las redes sociales. Estas muestras de afecto y unión son un reflejo directo de lo querida y respetada que es en la industria. Ver cómo se unen, dejando a un lado las diferencias, para desearle lo mejor, es, en cierta medida, un bálsamo reconfortante en medio de esta noticia tan preocupante y desoladora. Es fundamental recordar que trabajar en un set de filmación, especialmente en producciones de gran envergadura y complejidad, puede ser una actividad extremadamente exigente y, en ocasiones, inherentemente peligrosa. Si bien se toman muchísimas medidas de seguridad diseñadas para minimizar los riesgos, los accidentes, lamentablemente, pueden ocurrir. Esperamos sinceramente que esta desafortunada situación sirva también como un recordatorio crucial de la importancia vital de la seguridad en todos los entornos laborales, y de manera muy especial, en aquellos donde se realizan actividades físicas intensas, complejas o que involucran elementos de riesgo, como lo son las producciones cinematográficas y televisivas. Por ahora, lo que más nos importa, lo que ocupa nuestro pensamiento principal, es la salud de Hande. Las especulaciones sobre la naturaleza exacta del accidente, por más tentador que sea analizarlas, deben quedar a un lado. Debemos centrarnos en lo verdaderamente importante: su bienestar, su recuperación. Lo que sabemos con certeza es que está siendo atendida por profesionales médicos altamente cualificados y que, confiamos plenamente, recibirá el mejor cuidado posible para superar esta difícil prueba. Los productores de la serie en la que Hande estaba trabajando han emitido un comunicado oficial, aunque muy breve, expresando su profunda preocupación por el estado de Hande y asegurando que están brindando todo su apoyo incondicional. Han confirmado, como era de esperar, la interrupción temporal de las grabaciones del proyecto hasta nuevo aviso. Esta es una decisión completamente lógica, necesaria y responsable en estas circunstancias. La prioridad absoluta en este momento es, y debe ser, la salud y la recuperación de Hande. En las redes sociales el hashtag #GetWellSoonHande o su traducción al español, #Recupérate pronto Hande, se ha convertido rápidamente en tendencia global. Miles y miles de fans alrededor del mundo están compartiendo fotografías de la actriz, mensajes de ánimo, vídeos de sus escenas más memorables y recuerdos de sus momentos más especiales en pantalla. Esta unión virtual, esta marea de afecto digital, es una prueba inequívoca del impacto que Hande Erçel tiene en sus seguidores y del cariño genuino que despierta. Es verdaderamente conmovedor ver cómo una comunidad global se moviliza y se une ante una noticia de esta naturaleza. Permítanme hacer un breve resumen de lo que se sabe hasta ahora, para que todos tengamos una idea clara, aunque la información siga siendo, por el momento, limitada y reservada. Primero y principal, Hande Erçel ha sido hospitalizada. Esto es un hecho confirmado y oficial. Segundo, la hospitalización se debió a un grave accidente que tuvo lugar en el set de filmación de su nueva serie. Tercero, los detalles específicos del accidente en sí y la naturaleza exacta de sus lesiones aún no han sido revelados públicamente. Esto se hace comprensiblemente por respeto a su privacidad y al delicado proceso médico que está atravesando. Cuarto, las grabaciones de su proyecto actual han sido suspendidas temporalmente, priorizando su recuperación. Quinto, se ha observado una avalancha de mensajes de apoyo y preocupación inundando las redes sociales, tanto de sus fans como de colegas de profesión y personalidades de la industria. Lo que aún no sabemos, y lo que esperamos fervientemente que pronto haya noticias más alentadoras al respecto, es sobre su pronóstico. ¿Cuánto tiempo deberá permanecer hospitalizada? ¿Qué tan severas son las lesiones sufridas? Requerirá un largo y arduo periodo de recuperación.
Estas son las preguntas que todos nos hacemos en este momento, las interrogantes que flotan en el aire, y que solo el tiempo, la evolución de su estado de salud y los comunicados oficiales podrán responder con certeza. En estos momentos de incertidumbre es crucial mantener la calma y cultivar la paciencia. La información fiable y detallada tardará en llegar, y es mucho mejor esperar a los comunicados oficiales, a la información verificada, que dejarse llevar por rumores infundados, por especulaciones sin fundamento que en situaciones como esta suelen ser abundantes y a menudo perjudiciales. Ander Zell ha demostrado a lo largo de su carrera una fortaleza admirable y una resiliencia excepcional. Ha superado obstáculos, ha enfrentado desafíos y ha salido victoriosa de cada uno de ellos. Confiamos plenamente en que esta difícil situación, por grave que sea, no será la excepción. Su espíritu luchador innato y el inmenso apoyo de sus seres queridos y de sus millones de fans sin duda serán pilares fundamentales en su proceso de recuperación. Desde nuestro canal, queremos enviar un mensaje sincero y profundo de fuerza, de ánimo y de esperanza a Ander Zell. Que se recupere pronto, de manera completa y sin secuelas. Que este contratiempo sea solo un mal recuerdo, un capítulo difícil que pronto quede atrás, y que pueda volver a estar pronto en nuestros hogares, a través de la pantalla, regalándonos su talento inconfundible, su energía y sobre todo, su preciada sonrisa. Es un momento propicio para recordar la fragilidad de la vida, incluso para aquellas personas que parecen estar siempre en la cima, brillando con luz propia. Los accidentes lamentablemente pueden ocurrirle a cualquiera, en cualquier momento y en cualquier lugar. Esperemos de corazón que dentro de lo que cabe, la situación no sea tan grave como algunos temen y que Ande pueda recuperarse sin problemas ni secuelas a largo plazo. La industria del entretenimiento es un mundo fascinante, lleno de glamour y de historias cautivadoras, pero también puede ser un entorno de altísima presión y, como hemos sido testigos hoy, de riesgos inherentes. La noticia de hoy nos recuerda, de manera dolorosa pero necesaria, que detrás de los personajes carismáticos y de las historias que vemos en pantalla, hay personas reales, con vidas propias, emociones y que al igual que todos nosotros son susceptibles a sufrir percances y dificultades. Reiteramos nuestro más profundo y sincero deseo de una pronta y completa recuperación para Ander Zell. Nuestros pensamientos y nuestras oraciones están con ella y con su familia en este momento tan difícil y delicado. En resumen, la noticia principal y, sin duda, la más impactante de este momento, es la hospitalización de Ander Zell tras haber sufrido un grave accidente en el set de filmación donde se encontraba trabajando. Los detalles específicos del suceso son, hasta ahora, escasos, pero la preocupación que ha generado es universal y palpable. Lo más importante, lo que nos da un atisbo de esperanza, es que está recibiendo atención médica especializada y que todo el mundo le desea una pronta y completa recuperación. Esperamos sinceramente que este vídeo les haya mantenido informados sobre esta urgente y preocupante noticia. Ha sido un tema delicado de abordar, pero consideramos que es nuestro deber y nuestra responsabilidad compartir la información que se ha hecho pública y, sobre todo, expresar nuestra solidaridad y nuestro apoyo incondicional a Ande en estos momentos. Agradecemos enormemente que se hayan quedado con nosotros hasta el final de este vídeo. Sabemos que la noticia es preocupante y que ha podido generar inquietud, pero esperamos que esta explicación detallada y nuestro análisis les haya sido útil y reconfortante. Ahora, como siempre, nos encantaría escuchar sus opiniones y sus pensamientos sobre esta noticia. ¿Qué les parece la información que hemos compartido? ¿Han enviado ya sus mensajes de apoyo a Ande? Dejen sus comentarios abajo en la sección de comentarios. Nos encanta leerlos, nos nutren sus aportaciones y nos ayudan a entender mejor lo que ustedes, nuestra valiosa comunidad, piensan. Y como ya saben, si este vídeo les ha parecido informativo, si les ha servido para estar al tanto de esta noticia o si simplemente quieren mostrar su apoyo a Ander Zell y a nuestro canal, les animamos encarecidamente a darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con sus conocidos para que también estén al tanto de esta importante noticia. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos, de demostrar su fidelidad y de asegurarse de que no se pierdan ninguno de nuestros futuros vídeos, análisis y noticias. Gracias de nuevo por vernos, por su tiempo y por su apoyo incondicional. Hasta la próxima.